Bienvenidos a tu amiga estudiante, yo soy Abril y el tema que vamos a estar viendo hoy es un ejercicio de vectores sacado del libro Física Universitaria 1, Szyar-Szymanski. ¿Qué es ese de ahí? El ejercicio que vamos a ver es el 1.68, nos dice así. Tres cuerdas horizontales tiran de una piedra grande enterrada en el suelo, produciendo los vectores de fuerza A, B y C que se muestran en esta figura. Obtengan la magnitud y la dirección de una cuarta fuerza aplicada a la piedra que haga que la suma vectorial de las cuatro fuerzas sea cero. Para poder resolver esto, primero debemos haber visto el video anterior que es de vectores y saber muy bien cómo descomponer los vectores en las componentes X y Y. Como este es un ejercicio de vectores y la mayoría de los ejercicios de vectores hay que descomponer el vector en las componentes X y Y. Y eso es lo que vamos a hacer. Pero primero hay que entender una cosa muy importante. Acá nos dice que, bueno, tenemos que conocer la magnitud y la dirección de una cuarta fuerza aplicada a la piedra. O sea, tenemos una fuerza A, B y C y vamos a necesitar una cuarta fuerza que está aplicada también en esta piedra que va a estar justo en el origen y que su suma vectorial sea igual a 0. Lo que nos está diciendo es que vamos a tener la fuerza A más B más C más D, que esta va a ser mi cuarta fuerza, igualado a 0. Si esto es cierto, entonces es cierto tanto para tanto para X quiero decir, como para Y. Entonces tendríamos estas ecuaciones a tener en cuenta. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que vamos a necesitar las componentes X y Y de todos estos vectores. Obviamente que vamos a necesitar conocer estas componentes X y Y del vector D, que es el vector que no conocemos. Y es el vector que vamos a necesitar calcular. ¿Cómo vamos a sacar el módulo? Y vamos a saber que el módulo de ese vector D es la raíz cuadrada de la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. Ahí tendríamos entonces el módulo. Y como obtenemos el ángulo, que sería la dirección, y sabemos que ese ángulo va a ser igual al arco tangente de la componente Y sobre la componente X. Y ahí tendríamos nuestro valor de dirección. Y obviamente el sentido y el punto de aplicación, que serían las otras dos cosas para poder encontrar un vector, es dibujándolo tanto en el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero o en el cuarto cuadrante, dependiendo de los resultados que nos estén dando. Entonces vamos primero a descomponer nuestro vector A. Vamos a empezar. Nuestro vector A va a tener componentes X, que sería A por el coseno del ángulo que le vamos a llamar alfa. A de I va a ser igual a A por el seno de nuestro ángulo alfa. ¿Cuánto vale A? Acá tenemos 100 newton. ¿Cuánto vale alfa? 30. Entonces haríamos 100 por coseno de 30, eso nos va a estar dando un valor que es 86,6 newton. Después tenemos A, que es 100 por el seno de 30, que eso nos va a estar dando un valor de 50 newton. Después, B, sacamos B de X, que sería B por el coseno, le vamos a llamar beta, y B de Y va a ser igual a B por el seno de beta. ¿Cuál sería B? B vale 80 newton. ¿Y cuál es beta? Beta es todo esto, que sería 90 grados más 30 grados, o sea, 120 grados. Vamos a estar teniendo eso. Entonces, si hacemos 80 por el coseno de 90 más 30, nos estarían dando un valor de menos 40 newton. Y si hacemos 80 por el seno de 90 más 30, nos estarían dando un valor de 69,3. 69,3 newton. ¿Por qué nos dan un valor de negativo en la componente X del vector B? Es porque vamos a estar teniendo nuestra componente justo acá. Ahí vamos a tener nuestra componente X. Obviamente dibujado muchísimo más bonito, por supuesto.
Y la componente Y sí va en la misma dirección que el eje de la Y positivo. Después, si nos vamos al vector C, vale 40 newton y el ángulo es 180 más 53. Entonces tendríamos C es igual a C de X, que es C por el coseno de, vamos a ponerle este ángulo, que va a ser 40 por el coseno de 180 más 53. Eso nos va a estar dando un valor de menos 24,07 newton. Y la componente Y de esto, que sería por el seno de ese ángulo, que es 180 más 53, nos estaría dando un valor de menos 31,9 newton. Ahí ya tendríamos tanto componentes X y del vector A, B y C. Entonces, teniendo en cuenta las fórmulas de recién que nos decía A de X más B de X más C de X más D de X es igual a 0, despejamos D de X. Entonces nos estaría quedando menos A de X más B de X más C de X. Si nosotros a estos valores lo cambiamos, lo sustituimos por lo que valen, que sería 86,6 menos 40 y menos 24,07, nos estaría dando que el valor es menos 22,53 newton. Y si ahora nosotros hacemos la segunda ecuación, que era la misma, sería A de I, B de I más C de I más D de I igual a 0, y despejamos D de I, nos estaría quedando menos A de I más B de I más C de I. Reemplazamos los valores, que es lo que teníamos antes, que sería 50, 69,3 y menos 31,09, nos estaría dando un valor de menos 87,4 newton. Entonces, obtuvimos tanto la componente, acá se los voy a resaltar, obtuvimos la componente Y y obtuvimos la componente X de nuestro vector D. ¿Qué es lo que necesitamos? Nos decía magnitud y dirección. Entonces agarramos y decimos, bueno, el módulo de D es igual a la raíz cuadrada de dx al cuadrado más dy al cuadrado. O sea, la componente Y es menos 87,04 y la componente X era menos 22,53. Nosotros eso lo ponemos en la calculadora y nos estaría dando un número que es 90,25 newton. Y si calculamos el ángulo, sería el arco tangente de la componente Y sobre la componente X, o sea, sería menos 87,4 sobre menos 22,53. Eso nos estaría dando un ángulo de 75,54 grados. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? Si nosotros esto lo dibujamos en un eje de coordenadas X, Y, es que el ángulo es 90,25. Eso me quiere decir un módulo, una magnitud, una longitud. Y este ángulo de 75,54, nosotros viéndolo así diríamos, y está en el primer cuadrante, pero entonces tenemos que ver la componente Y y la componente X del vector para saber en qué cuadrante están. Si nos damos cuenta, acá nos está dando un valor negativo y acá nos está dando un valor negativo. Por lo tanto, si recordamos lo que vimos en el video anterior, el tercer cuadrante era donde nosotros íbamos a tener tanto la componente Y como la componente X, los valores negativos. Entonces tendríamos el ángulo acá. Este sería ese sería el vector D que estamos teniendo. Y para poder encontrar perfectamente nuestro ángulo, vamos a poder hacer la diferencia y ver que va a ser realmente el ángulo que vamos a estar teniendo. ¿Que es mentira? No, no es mentira ese, solamente estaríamos teniendo un ángulo de este lado y no todo desde contado con el eje de las X. Espero que lo hayan entendido. Si tienen alguna duda, coméntenlo. Si no, igual va a estar desarrollado en la página web de
de tu amiga estudiante, así que nos vemos en el siguiente video con otro ejercicio más de vectores. Adiós.